Uno de los dogmas religiosos más importantes, el que dice que la pobreza provoca terrorismo. Es un dogma, es una especie de creencia importante. ¿La pobreza crea delincuencia? Está demostradísimo. Hay más delincuencia, pero en el terrorismo islámico hay datos que no concuerdan. Por ejemplo, los principales líderes de grupos radicales islámicos son gente culta. Son gente que estudió en universidades y que tienen títulos. Y no solamente eso, la mayoría de grupos radicales islámicos tienen líderes que tienen mucho dinero o que vienen de familia de mucho dinero. Les voy a dar dos ejemplos. Uno, Ayman el-Zawahiri, mitológico líder de Al-Qaeda. Venía de una familia rica, él era médico y dinero no le faltaba. El caso más grave, Osama Bin Laden, multimillonario de una familia de constructores. Muchos de los líderes de Hamas no son pobres. Más aún, se enriquecen más cuando llegan al poder. Y entonces, ¿cómo se explica? El radicalismo islámico no surge de la pobreza. Y tampoco surge de una perspectiva colonial. Uno de los problemas que tenemos para entender el Medio Oriente es la influencia, creo yo, nefasta de Edward Said en muchas universidades. Uno de los alumnos de Edward Said era Barack Obama. Edward Said decía que se tenía que entender el Medio Oriente en base a la influencia del colonialismo. Y por lo tanto, el colonialismo era el culpable de casi todo lo que había ahí. Fíjense a Barack Obama cuando llega al poder, ¿qué hace? Va al Medio Oriente y le pide perdón a los pueblos locales por la influencia del colonialismo. Él fue uno de los causantes de la primavera árabe, claramente. Y entonces, ¿de dónde surge? Muy bien. El radicalismo surge de una disputa ideológica y teológica dentro del Islam. El Islam, como muchas otras religiones, considera que es la religión final y superior. Pero los dogmas teológicos son diferentes a los judíos y los cristianos. ¿Cómo decide un judío y un cristiano si algo se puede hacer o algo no se puede hacer? Bueno, existe el sistema de shot. Shot no es shots de vodka, ¿está bien? Shot es el resumen de Sheilot Bechubot. Alguien pregunta algo, los sabios discuten y emiten sentencia. Sheilot Bechubot. Bien, en el judaísmo, los sabios se reúnen todo el tiempo para discutir y tú sigues o no sigues una escuela determinada. En el cristianismo hay concilios que se establecen normas que son respetadas por los fieles a la iglesia. En el Islam, ¿pasa lo mismo? Bueno, en principio sí hay especies de concilio, pero la base principal de la religión islámica es no lo que dice el Corán porque tiene poca ley, sino lo que hizo el Ma'sum. Y Ma'sum es el que nunca se equivoca. Y el que nunca se equivoca es Mahoma. Mahoma es perfecto y todo lo que hizo Mahoma es perfecto. Por lo tanto, si tú te burlas de Mahoma, te hacemos un ataque como el de Charlie Hebdo. La teología y la base legal del Islam imita a una persona que era un general militar del siglo VII y que hacía acciones que eran propias de la época y que hoy consideramos inaceptables. Por ejemplo, Mahoma tuvo 13 esposas oficiales, la tercera esposa se llamaba Aisha. Aisha conoció a Mahoma y fue prometida en casamiento cuando tenía 6 y tuvieron su primera relación sexual a los 8. Si tú eres un radical islámico, ¿te puedes casar y tener relaciones con una menor de edad? Sí. ¿Por qué? Porque Mahoma lo hizo. Esto que estoy diciendo ahora, fíjense, ¿por qué degollan a judíos? Porque Mahoma en el año 629 degolló a 1000 judíos en el oasis de Keibar. ¿Por qué violaron a mujeres? Porque los soldados de Mahoma
violaban a mujeres porque las creían propiedad del atacante. Lo mismo hicieron con las hasidíes, el Estado Islámico, cuando atacaron en Irak y en Siria. No es un tema menor. Si tú aspiras a imitar a Mahoma, tu conducta va a ser radical. Y si tú vas a creer que las enseñanzas de Mahoma son alegorías, tu comportamiento probablemente no sea radical. ¿De dónde surge esta forma de pensar radical? De 5 pilares. Primero, la cultura occidental es jahiliya, es infección de Occidente. Odiamos la cultura occidental. 2, los judíos y cristianos pueden vivir bajo el Islam como dimis, solamente como dimis. 3, Mahoma es perfecto, nunca se equivoca y él hay que imitarlo. Cuarto, no existen valores absolutos, existen valores relativos. Judaísmo y cristianismo son religiones universales. Tú no puedes matar, no puedes asesinar y nadie puede asesinar. Tú no puedes mentir y nadie puede mentir. En el Islam no se puede robar adentro del Islam, pero robarle a un dhimmi se puede si favorece al Islam. No se puede mentir adentro del Islam, pero se puede mentir afuera. Al dhimmi se le puede mentir y por eso los medios de comunicación compran basura que les dice jamás. Miente jamás todo el tiempo. ¿Y por qué miente? Porque se puede. Última variable importante, y es el mundo se divide en dos, lo que es Islam y lo que será Islam. Dar el Islam y Dar el Harb. Dar el Islam va desde España hasta Pakistán. Y todo el resto es lo que algún día será. Así piensa un radical islámico. La conquista de Europa por parte de los cristianos de Francia y de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial aceleró este proceso. Porque los musulmanes se preguntaron cómo puede ser que nosotros que nos creemos superiores, de pronto fuimos conquistados por alguien que consideramos inferior. ¿Cuál fue la respuesta que se dieron? Nos conquistaron porque no fuimos buenos musulmanes. Si volvemos al Islam del siglo VII, seremos nuevamente potencia. Eso es lo que provoca el Islam. Radical. Mucho más que la pobreza. Menos que la pobreza. Y el ejemplo final es Qatar, un país ultra rico que es el principal financista y promotor del radicalismo islámico. ¿Cuál es la lógica? ¿Dónde ves pobreza en Qatar? Otra vez, el problema es la ideología y la educación que se le da a la gente.